Buenas tardes, Dios les bendiga. Realizo este video para despertar la conciencia de muchos. Ya había realizado un video anterior con relación al gobierno actual de Gustavo Petro, cómo este señor Gustavo Petro quiere instaurar una dictadura en este país, sí, a través de su modelo comunista empobrecedor. Habíamos tocado exactamente 8 puntos. Les invito a que lo puedan ver. Es un video relativamente corto, pero muy sustancioso. Ustedes van a YouTube y colocan el nombre de Eric Torres Oyola, Oyola sin H con Y de yuca, y ahí les aparece el video que se llama Se avecina una dictadura cara dura. Habíamos dicho en ese video anterior, se lo resumo rápidamente, de que si este gobierno actual logra imponerse con 8 puntos específicos, todo lo que hoy existe como democracia va a dejar de existir. Primero, habíamos dicho que si logran cambiar el sistema de salud, ya vemos que eso está en marcha, ¿ok? Si logran cambiar el modelo de salud que actualmente existe en Colombia, pues van a lograr manipularte a través de ese servicio que es un derecho. Si logran generar pobreza, ok, ya vemos que con todas las disposiciones de este gobierno están acabando con el aparato productivo del país y nos están sumiendo en una villa miseria, como dice el señor Javier Milei. Una villa miseria acabando con Ecopetrol, ahogando a los empresarios, colocándoles aranceles, impuestos, de tal manera que se hace inviable la generación de empleo. La deuda, si logran endeudar más este país, sabemos que con el gasto público que tiene este gobierno, pues el país va a terminar totalmente endeudado y sobre todo con la burocracia y con la corrupción que hay. Control de armas, cuarto punto, control de armas. Sabemos que Gustavo Petro está en un proceso de milicianización. Él quiere controlar el país y si no se le aprueban sus reformas, créame que él tiene el carácter para controlar a la población civil a través del brazo armado. Para eso es que está formando sus milicias y dándole poder a los grupos terroristas. Quinto punto, bienestar. Y aquí creo que cabe el tema que voy a tratar hoy, que es el del por qué el interés de la legalización de la marihuana. Ustedes se van a dar cuenta que esto tiene un trasfondo político y unos intereses económicos. ¿Ok? Entonces quiere totalmente tener alienada a la población para poder dominarla y poder controlar la voluntad del ser humano. Educación. Sexto punto, si ellos logran tomar la educación, sabemos que ellos, la izquierda radical, se han tomado las instituciones culturales, se han tomado las universidades, se han tomado el arte, los medios de comunicación, universidades privadas y públicas, ¿no? Y por mucho tiempo han hecho un adoctrinamiento a través de FECODE. Sí, para nadie, pues como dije en el video anterior, es un secreto que la Universidad del Valle, las universidades públicas como la Tecnológica de Pereira, la Universidad Nacional de Bogotá, son centros de adoctrinamiento comunista. A estos jóvenes allá se les adoctrina, se les llena de odio contra las autoridades, contra lo legalmente establecido, y por eso es que salen a destrozar nuestras ciudades, ¿ok? El adoctrinamiento, la religión. Sabemos que este gobierno quiere desligar los valores cristianos, la cultura occidental, los valores judío-cristianos, los quiere desligar totalmente y volver el Estado un Dios, que tú dependas para todo del Estado. ¿Okay? Quiere el progresismo, quiere desligar las costumbres cristianas, desdibujar la familia. ¿Okay? Están trabajando en ello, el tema de la ideología de género. Todo eso es totalmente un ataque directo a la familia, lo que nos ha enseñado nuestras costumbres, los que creemos en Dios. Y octavo, la promoción de la lucha de clases. ¿Okay? El discurso de este gobierno es un discurso totalmente divisorio que polariza a nuestra población, ¿sí? Nos coloca en guerra a ricos contra pobres, a empresarios contra empleados. Entonces
porque ellos quieren reinar en el caos, ¿no? Y a ellos les conviene generar odio, para después ellos presentarse como los salvadores de un caos que ellos mismos han promovido. El día de hoy, en este video, vamos a hablar sobre el tema de la legalización de la marihuana. Sabemos que ese proyecto se acaba de caer y hoy en Colombia es legal el consumo. En Colombia es legal el consumo de marihuana, la dosis personal. Incluso es legal que las personas que son adictas a esta sustancia pues puedan cultivar hasta 20 matas de marihuana en su casa. Y un policía, nuestra fuerza pública, pues no puede detener a una persona si lo sorprende con su dosis personal. ¿Ok? Esto es bueno dejarlo claro, porque la persecución no es contra los consumidores, sino contra los que comercializan esta sustancia, contra los jíbaros, las bandas criminales. Ok, entonces quiero empezar pues generando conciencia. ¿Cuál es el objetivo de hacer este video? Generar conciencia, despertar un pensamiento crítico. Hay mucha confusión. Ustedes saben que hoy en día hay mucha manipulación del lenguaje. O sea, hoy en día la Agenda 2030, que es la que está detrás de todo esto, para legalizar el aborto, ellos no te hablan de 6 meses, te hablan de 24 semanas. Entonces que es legal la interrupción voluntaria del embarazo a las 24 semanas. ¿Por qué no dicen que 24 semanas son 6 meses? Mire que ahí ya está la manipulación del lenguaje. 24 semanas son 6 meses. Fuera de eso, te hablan de la interrupción voluntaria del embarazo. Todos entendemos de nuestra parte lógica que cuando se habla de interrumpir algo, es que usted lo para por un momento, pero que lo puede volver a reiniciar. En este caso, en el aborto no aplica. El aborto es un asesinato. Ahí no se interrumpe nada, ahí se corta una vida de raíz. Mira cómo tratan de manipular el lenguaje. ¿Ok? Traigo a colación esto, ¿por qué? Porque nos quieren vender la idea de que la marihuana es algo recreativo. Entonces, con ese concepto de cannabis recreativo, es que quieren avanzar con este proyecto. Y vamos a ver por qué es que el uso de esta sustancia no tiene nada de recreativo. ¿Ok? Es mentira que el uso recreativo de la marihuana no genera consecuencias. Hay que informarse y tomar las medidas indicadas. Se ha escuchado que ha aumentado la atención en servicios de urgencias por la sobredosis de cannabis. Estuve leyendo al respecto y hay informes que dan cifras exactas sobre el aumento de la atención en servicios de urgencias por sobredosis de cannabis. O sea que el cannabis sí produce sobredosis. ¿Cuál es la confusión aquí? Que quieren hacer ver la marihuana, como una sustancia que produce estado de tranquilidad, de relajamiento muscular. Pero vamos a debatir eso. Porque la marihuana altera el comportamiento. Al hablar de marihuana, se está haciendo referencia a las hojas secas, a tallos, flores y semillas de una planta llamada cannabis. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de marihuana, estamos haciendo referencia a hojas secas, tallos, flores y semillas de una planta llamada cannabis. Esta planta cannabis tiene dos variedades básicas, que es la sativa y la índica. Ambas, tanto la sativa como la índica, tienen dos principios activos, que es el tetrahidrocannabinol. Tetrahidrocannabinol, TCH.
Y está el CBD, que es el cannabidiol. Cannabidiol. Son dos principios activos, los principales principios activos que tiene la planta llamada cannabis. Estos principios activos influyen directamente en el sistema nervioso central del ser humano. Fuera de eso, esta planta cannabis tiene otros 400 principios activos que van directamente a atacar el sistema nervioso central. Entonces, con este argumento que les acabo de dar, no podemos decir que el cannabis pues, produzca un efecto relajante en el cuerpo. Si tiene todos estos principios activos, ya entenderá usted que es una sustancia psicoactiva que altera el comportamiento. Si te ataca el sistema nervioso central, lógicamente tu comportamiento se va a ver alterado. Vamos a explicar mejor esto. ¿Cuáles son las afectaciones en el sistema nervioso central que produce la inhalación o el consumo de esta sustancia? Desde el punto de vista psicológico, el consumo o la inhalación de esta sustancia producen cambios en el estado de ánimo de carácter bifásico. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se consume o se inhala marihuana, la persona pasa automáticamente a un estado de euforia. ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo se puede ver reflejado ese estado de euforia en la persona? Con una risa descontrolada. Podemos ver también el estado de euforia, una sensación de bienestar, ¿cierto? De pronto puede que le fluya más el lenguaje, ¿cierto? Se puede volver más social. Eso podríamos decir en un estado de euforia. También produce ansiedad. Posterior a que pasa el estado de euforia, ya la persona, después de que pase ese efecto, la persona ya va a pasar a un estado de disforia, que es todo lo contrario. ¿Qué es la disforia? La disforia se puede ver reflejada ya en un estado de ánimo contrario a la euforia, que es somnolencia, letargo, un estado de sedación, de desánimo. Entonces mire que es un cambio de ánimo muy brusco. Pasar de un estado de anímico alto, un estado ya casi depresivo. Ahí, en esas instancias, fácilmente un profesional de la psiquiatría, y yo se los digo porque yo trabajaba en fundaciones de drogodependientes, y a mí me toca revisar las historias clínicas de ellos, y muchas de esas personas que tienen adicciones tienen que ser enmarcados en un cuadro psiquiátrico, y en la guía de trastornos mentales y de comportamiento está el trastorno por consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, la psiquiatría enmarca a los consumidores en un trastorno mental específico. En este caso, cuando hay un cambio de conducta tan abrupto, de euforia a disforia, fácilmente es catalogado dentro del listado de trastornos mentales de la psiquiatría como un F31, que es un trastorno bipolar. Trastorno bipolar. Fuera de eso, de que es diagnosticado con un problema mental por esos cambios de estado de ánimo, se le añade dependencia a fármacos. Se le añade la dependencia a los fármacos. Entonces, cuando ustedes van a esas fundaciones,
ellos automáticamente están medicados. ¿Para qué se les añaden fármacos? Para poder suplirles las neuronas que la droga disminuye y para que ellos puedan tener un equilibrio en su conducta. Cuando de una u otra manera presentan un comportamiento alterado, agresividad, automáticamente le dan una clozapina. Si le dan clozapina de 25, normalmente, pero si se pone agresivo, entonces mismo le van a dar una clozapina de 100 para poder mantenerlo sedado y de esa manera controlarle ese comportamiento agresivo. Eso se llama un inhibidor. ¿Ok? Y también el medicamento funciona como desinhibidor cuando está muy deprimido o algo, pues para poder de una u otra manera regularle el comportamiento y que sea una persona más funcional. Mire que hay una desestabilización ahí totalmente, tanto de la parte mental como de la parte comportamental. Ok, otra de las consecuencias del consumo de sustancias, como la marihuana, consecuencias psicológicas, ya sabemos que afecta directamente al sistema nervioso central por los principios activos que tiene esta mata. Otra consecuencia del consumo de esa sustancia, dificultad para la concentración, deterioro de la memoria reciente. Aquí también vuelve y nos habla sobre la sensación de disforia, ese desánimo que viene después de la euforia, que es la disforia se puede definir como falta de interés por la vida. Entonces ahí cuando se empieza a ver a la persona que está consumiendo esta sustancia, que ya empieza a deteriorarse en su aseo, en su presentación personal, no se afeita, ya no se baña, no se cepilla los dientes. Se empieza a ver un deterioro en su imagen. ¿Ok? Depresión, otro síntoma psicológico, caen en estados depresivos y ya les voy a explicar por qué caen en ese estado depresivo. Ideas delirantes, muchos de ellos cuando empiezan el consumo de estas sustancias empiezan a escuchar voces, a ver cosas, a hablar solos, ideas delirantes, alucinaciones. Sexta consecuencia, confusión, amnesia, agitación. Muchos de ellos también son diagnosticados como esquizofrénicos por el tema de las alucinaciones y de las ideas delirantes. Otra consecuencia psicológica, disminución del deseo sexual, o bueno, física más que todo. Disminución del deseo sexual ya viene siendo como una consecuencia física. Abandono de labores. Y a los jóvenes que empiezan a consumir esta sustancia antes de los 15 años, porque hoy en día ha aumentado el consumo. Hace poco estuve en una fundación donde había un niño que a los 8 años empezó a consumir. Lógicamente abandonó el colegio, ¿sí? Era buen estudiante, me decía, pero abandonó totalmente el colegio. Empiezan a presentar comportamientos como agresividad, no se someten a las autoridades, rebeldía, van al colegio a dormir, ¿sí? Entonces son expulsados. A la final es como la reacción de las instituciones, abandono totalmente de la parte escolar, pobres resultados académicos y dependencia. ¿Ok? Dentro de las consecuencias psicológicas del consumo de marihuana, les acabo de leer la depresión. La depresión también es otro trastorno mental que en la guía psiquiátrica, en la guía de trastornos mentales y del comportamiento, se encuentra como F323. La depresión se encuentra como episodio depresivo con síntomas psicóticos. También fácilmente una persona que consume, esta sustancia puede ser diagnosticado como una persona depresiva y si tiene ideas delirantes, pues con síntomas psicóticos. Y también puede ser diagnosticado dentro de la guía psiquiátrica
con el F233, que es trastorno psicótico con ideas delirantes. Los he visto. Personas consumidoras de esas sustancias ya diagnosticados como psicóticos, porque empiezan a escuchar voces, se sienten amenazados, delirios de persecución. Entonces, ¿qué es lo que hace la psiquiatría? Medicarlos. Pues ya no solamente está el problema de la sustancia psicoactiva, sino que ya empiezan a añadirle fármacos con dosis muy altas. ¿Ok? Vamos entonces avanzando. Dentro del punto de vista físico, desde el punto de vista físico, ¿cuáles son las consecuencias del consumo del cannabis? Estamos tumbando ese engaño de que el cannabis es algo inofensivo y que nos lo quieren vender como algo recreativo. Y estamos viendo por qué eso no tiene nada de recreativo. Desde el punto de vista físico, las consecuencias son que altera la capacidad motora y de reacción. O sea, que una persona que está bajo el efecto de esta sustancia, pues es un peligro que maneje un carro, que maneje una moto, porque no solamente pone en riesgo su vida, sino la vida de los demás. Aumenta el apetito. Muchos dirán, bueno, no es tan malo. Pero es que es muy berraco, como está la comida de cara, que una persona bajo el efecto de esa sustancia quiera comerse el mercado de toda una semana en un solo día. Eso no hay bolsillo que aguante. Tercera consecuencia física. Reduce las hormonas vitales en el cuerpo, hormonas como la testosterona y la prolactina, hormonas que son necesarias para nuestro desarrollo normal de nuestras funciones, de nuestro cuerpo. Produce taquicardias, directamente afecta el corazón, broncodilatación. Sexta consecuencia física, gastritis por la falta de producción de saliva, cáncer pulmonar y tos crónica. No tenemos que ser médicos para poder escuchar a una persona que consume esta sustancia. Cuando empieza a toser, ya se le empieza a ver una afectación en los pulmones. ¿Ok? El uso de esta sustancia antes de los 18 años, como les venía diciendo ahorita, se está incrementando mucho el consumo de esta sustancia en niños, tanto en niños como en mujeres. Normalmente predominaban en el consumo los hombres, pero se ha aumentado mucho el consumo en niños y cada vez en edades más bajas, desde 5 años, ¿sí? Y en mujeres. La ciencia ha descubierto que cuando una persona empieza a consumir esta sustancia antes de los 18 años, los daños son irreparables. O sea, las hormonas que se pierden durante esos años de consumo, nunca más las vuelve a recuperar. Con el agravante de que tiene posibilidades de generar trastornos mentales en su adultez. Entonces, mira las consecuencias que trae esto, ¿ok? La marihuana genera un efecto de placer en el cerebro. Por eso es que muchos defienden el consumo y muchos se sienten bien y muy cómodos consumiéndola. Genera placer y por eso para muchos es difícil dejarla. ¿Por qué genera placer este consumo, el consumo de esa sustancia? Porque cuando se consume el cannabis, automáticamente se libera una sustancia que se llama la dopamina. Y la dopamina, como sabemos, es la hormona del placer. Dependiendo de la cantidad inhalada o consumida, de la cantidad de marihuana inhalada o consumida, la producción de dopamina es mayor y por ende la sensación de placer es mayor. La sensación de euforia, como ya hablamos anteriormente, aumenta. Como se produce mucha dopamina al consumir esa marihuana, al consumir la marihuana, automáticamente el cerebro produce dopamina. Entonces hay un efecto de placer, de euforia.
Cuando pasa el efecto, que se pasa de la euforia a la disforia, es cuando ya llega la depresión. Entonces la persona que quiere, en ese momento requiere más de esa sustancia para poder sentir esa sensación de placer. ¿Ok? Y es ahí donde ya la persona se vuelve dependiente a esa sustancia. ¿Ok? Se vuelve totalmente dependiente. No quiere sentirse así o triste, entonces cree que solamente consumiendo esas sustancias que va a sentir esa sensación de placer. Y es ahí cuando se genera la adicción. ¿Dónde está el engaño? ¿Cómo es que nos están engañando? Se quería legalizar, como ya les dije anteriormente, la dosis personal y el consumo es legal. Aquí no se está persiguiendo a los consumidores, se están persiguiendo a los que quieren comercializar la marihuana. Y supuestamente el argumento para legalizar la comercialización es quitarle el negocio a los jíbaros. Pero aquí es donde eso genera confusión. Porque si se legaliza la marihuana, ya es una degradación de los valores. Ya ahí no va a haber límites de nada. Por el hecho de que usted sepa que algo es ilegal, eso le manda un mensaje indirecto de que es algo malo. Pero si la legalizan, entonces ya van a pensar nuestros jóvenes que es algo bueno y normal. Entonces querían legalizarla de tal manera que se podría conseguir un cacho de marihuana en la tienda de la esquina de la casa, como se consigue una bolsa de leche o un pan de mil. Entonces eso envía un mensaje equivocado a nuestros jóvenes. Si se mantiene prohibida, pues eso va a dar un mensaje a la mente de que es algo negativo. Partiendo de ahí, de una lógica. Entonces, ¿cuál es el engaño? Cuando se habla de uso recreativo de la marihuana, entonces tiene que cumplir con los siguientes criterios. Si estamos hablando de uso recreativo, que es solamente para uso recreativo, entonces que tiene que cumplir con los siguientes criterios, y vamos a desmentir desde mi experiencia, voy a desmentir cada uno de estos puntos. Si se habla de uso recreativo de la marihuana, entonces tiene que ser con poca frecuencia. Con poca frecuencia. No hay regularidad en el consumo, sino que solo se lleva a cabo de forma ocasional. La primera mentira. ¿Por qué se los digo? Cuando yo estaba en esas fundaciones de drogodependientes, a mí me toca hacerlas como psicólogo, me toca hacer las historias clínicas de ingreso. Posterior a eso, ir mirando su evolución y es mensualmente hacer evoluciones de cómo va su proceso, si ha tenido retrocesos o si realmente ha ido avanzando. Inicialmente, cuando hago las entrevistas, ellos me dicen que empezaron consumiéndolo de una manera ocasional. De una manera ocasional. Posteriormente eso pasa cada 15, después pasan a cada 15 días, después a cada 8 días y todos terminan consumiéndola todos los días. Entonces es una mentira que hay un control sobre la frecuencia. Se inicia de una manera ocasional, todos creyeron que era algo, que era un juego, que se podía controlar, pero eso terminó desbordando su voluntad y sometiéndolos. Ok, entonces ahí no hay un control. Empiezan de una manera ocasional y terminan consumiéndola todos los días. Por eso cuando se hacen este tipo de recuperaciones, hay que hacer una recuperación tanto física como mental. Una recuperación física es desintoxicar el cuerpo, ahí es donde aparece el síndrome de abstinencia, y una desintoxicación psicológica, entonces, deshabituar a la persona de esos hábitos que tenía, que ya para todo necesitaban de la sustancia. Si se iban a tomar un vaso de agua, entonces un cacho de marihuana. Si se iban a hacer deporte, un porro de marihuana. Si se iban a tener relaciones sexuales, un porro de marihuana. Si iban a tomar una sopa, un porro de marihuana. Entonces hay que empezar a hacer entender a la persona de que no necesitan de esa sustancia
para poder funcionar. Deshabituarse, empezar a generar nuevos hábitos. Ok, cuando se habla de uso recreativo de la marihuana, ellos hablan de libertad en el consumo. El uso recreativo de la marihuana implica que no haya premio o necesidad de acudir a esta sustancia. Y ya vamos a ver que también eso es una mentira, dice que no haya premio en consumir esta sustancia. Como les dije ahorita, habitúan tanto su psique al consumo de esa sustancia que ya creen que no pueden vivir sin ella. ¿Ok? Tercer punto. Supuestamente un criterio para que se consideren algo recreativo. Pequeñas cantidades. Solo se emplea en una cantidad que provoque efectos leves y sin la intención de escapar de la realidad. Es falso. Muchas personas de las que yo he entrevistado en mi quehacer profesional me han dicho que no importa la cantidad, así sea poca o mucha, han empezado a tener esos síntomas psicóticos, empezar a escuchar voces, como les dije ahorita, ver alucinaciones. Ahí no importa la cantidad, el efecto es el mismo. ¿Ok? Otro punto, uso social. No se consume de forma individual para sentirse mejor. Aligerar algún problema, relajarse, tener relaciones sexuales o algo similar. Dentro de las historias clínicas que he realizado, muchos de ellos me dicen que empezaron consumiendo socialmente, porque por lo regular muchos de nuestros jóvenes lo hacen por falta de identidad, de carácter. Entonces, para buscar aceptación de un grupo, acceden al consumo de esa sustancia. Entonces empiezan consumiendo socialmente y posterior pasan a ser consumidores solitarios. Porque eso es lo que la droga hace. Aísla a la persona de su familia, de los amigos que realmente quieren que la persona esté bien, esas personas que dan buenos consejos, los aíslan totalmente porque la droga sabe que si te aíslan, tú eres vulnerable y te controla. ¿Ok? Te controla. Si te tienes solo, te va a controlar más fácil sin la influencia de otras personas. Es una mentira. Empiezan como consumidores sociales, pero posteriormente se aíslan. Y por último, baja inversión. Otra mentira. No se invierten cantidades excesivas de dinero en la compra de marihuana. A muchas personas, no quiero decir que a todas, pero a muchas sí les ha pasado de que empiezan consumiendo esa sustancia de manera ocasional, ya cuando se vuelve un hábito de todos los días, pues ya es algo que se vuelve insostenible. Entonces muchos de ellos recurren a hurtos callejeros, muchos de ellos recurren a robarse las cosas de su casa o a incumplir con sus obligaciones por darle la prioridad a esta sustancia. ¿Ok? Fuera de eso, yo trabajé también en el Centro de Formación Juvenil, en el Valle del Lili, en la cárcel de jóvenes, y se ha encontrado de que las actividades delictivas están directamente relacionadas con el consumo de esta sustancia. Esos jóvenes, ustedes los ven, jóvenes de 13, 14, 15 años, en su estado normal, personas con valores, con principios, pero bajo el efecto de esas sustancias es que hacen motines, bajo el efecto de esas sustancias es que se enfrentan con la policía, en ese caso con el SMAT. Es que bajo el efecto de esas sustancias es que se matan los unos a los otros, porque eso reduce su nivel de conciencia y no miden los riesgos.
¿Ok? Quiero, ya para que vamos terminando, leerles esta información que me parece importante que la escuchen. Las personas que he entrevistado y a las que le he levantado historias clínicas en fundaciones para drogodependientes concuerdan con que iniciaron consumiendo socialmente y después se volvieron consumidores solitarios, por lo que les acabo de explicar, incrementando su consumo de manera ocasional a todos los días. Muchos de ellos incurrieron en actividades delictivas para conseguir dinero e interrupción en sus labores académicas y laborales. Muchos de los consumidores de esa sustancia, sin importar la cantidad consumida, empezaron a sufrir de alucinaciones, empezaron a escuchar voces, a tener paranoia, delirios de persecución, trastornos de ansiedad, trastornos del comportamiento. Muchos de ellos me dicen que pasaron de ser personas amables, se volvieron personas amargadas, arrogantes. Muchos con el agravante de incumplir con sus obligaciones en sus hogares, recurriendo al hurto callejero y al hurto en sus casas, y por deudas adquiridas por el consumo, arriesgando su propia vida. Hemos encontrado que la marihuana es la entrada para otras drogas. Es un común denominador, ¿no? Empiezan con la marihuana y es como una puerta que se abre para incurrir tanto en actividades delictivas como en el consumo de otras sustancias, como la heroína, la cocaína. No en todos los casos, porque hay gente que se queda nomás con la marihuana, pero en muchos casos sí, es la puerta de entrada para otras drogas más duras como heroína, cocaína, drogas sintéticas como tusi, éxtasis y en su peor caso el bazuco. Y sabemos pues que ya ese tipo de sustancias como el bazuco es lo que los lleva a un estado de indigencia. Muchos empezaron con la marihuana creyendo que era algo recreativo y terminaron con un costal en la calle, lastimosamente. ¿Cuál es la reflexión que queremos dejar? Es que tú no necesitas de ninguna sustancia para poder ser una persona funcional, ser una persona productiva y ser aceptado socialmente. No necesitas de ningún tipo de esa sustancia para que tu parte cognitiva, física, funcione bien. Es un engaño. Nos están vendiendo eso como libertad. Que es que el consumo de marihuana es libertad. No. Es todo lo contrario. Si algo a ti te domina la voluntad, eres esclavo de ello. Entonces uno le dice a las personas que consumen esa sustancia, porque el primer problema de las personas que consumen esa sustancia es que muchos no aceptan que tienen un problema de adicción, creen que todavía no pueden controlar. Entonces tú le puedes preguntar a una persona, ¿hace cuánto lo consumes? Promedio, hace un año. Uno les puede hacer la propuesta y decirles, entonces dejen de consumirlo 15 días, ya no lo pueden hacer, porque la sustancia ya está tan adherida a su cuerpo y a su mente, que ya la creen indispensable para vivir. Ya en ese caso, podemos hablar de ya un estado de adicción. Eso domina tu voluntad. Entonces, no necesitas de ninguna sustancia, de ningún fármaco para poder funcionar. Ni siquiera de la adicción a la cafeína. Porque hemos encontrado que también hay un diagnóstico psiquiátrico de que el consumo excesivo de café también genera adicción. Hay gente que no se toma un café en la mañana y ya empiezan a tener síndrome de abstinencia, dolores de cabeza, resfriados, vómitos, cambio de comportamiento, se enojan, porque también ahí ya están excediendo el límite del consumo de cafeína. Entonces, la reflexión que queremos hacer es que somos personas libres, totalmente autónomas, con un criterio, con una voluntad, no nos podemos dejar dominar de nada.
Recuerden que la dosis personal en Colombia es legal. No se persigue al consumidor. Se pueden cultivar hasta 20 plantas en la casa. Vuelvo y les repito. Lo que quieren es legalizar la comercialización de esta sustancia. Legalizar la comercialización. Haciéndonos creer que es algo inofensivo. Detrás de este interés de legalizar la marihuana, pues hay intereses económicos e intereses políticos. Quienes, quienes promocionan el consumo de esa sustancia es la Agenda 2030. Como sabemos, la Agenda 2030, para la Agenda 2030, el medio ambiente es el Dios de este siglo. Entonces, la meta de la Agenda 2030 es reducir a la población con la banderita del medio ambiente. Entonces, con esta bandera del medio ambiente, aprueban el aborto, aprueban la ideología de género, aprueban la eutanasia, con la banderita, perdón, del medio ambiente. Y con la banderita del medio ambiente están aprobando la marihuana. Es totalmente un ataque a la familia, a los valores y un ataque a la población. También están hablando de la Agenda 2030, como ellos también promueven el veganismo. Dicen que la marihuana reemplaza la proteína de la carne. Pero todo es un plan sistemático para destruir a la humanidad. Y sabemos que este gobierno actual responde a la Agenda 2030. La idea es desestabilizar la economía, desestabilizar la salud. ¿Ok? Y les favorece legalizar la marihuana para poder disminuir los niveles de conciencia, el pensamiento crítico de la gente, para tenerla manipulada y para tenerla dominada. Es algo perverso. Por eso no podemos dejarnos engañar. Les agradezco mucho por la atención y espero que esta información les haya servido. Por favor, compártanla. Necesitamos hacer batalla cultural, generar conciencia. Rescatemos nuestros valores, rescatemos la familia y rescatemos nuestro país. Muchas gracias.